Cattell. Su principal objetivo es explorar las estructuras naturales de la personalidad y cómo se desarrollan actualmente. Siendo así, sus principales campos de acción, el contexto clínico, educativo, forense y la selección de personal. El 16PF se aplica a adolescentes y adultos a partir de los 16 años de forma individual y colectiva. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 40 minutos. Material: cuadernillo, hoja de respuestas, hoja de perfil y dimensiones globales, lápiz, borrador, plantillas de calificación. 1. Que el entrevistado se encuentre calmado y evitar la ansiedad de la prueba. 2. Igualmente deberá contar con el material, ya sea el cuadernillo o con acceso al ordenador. 3. Solo se exige como requisito haber culminado el grado de primaria. El test puede ser autoaplicado, pero se recomienda realizarlo con la ayuda de un profesional. Es importante indicar y recalcar que no existen respuestas buenas ni malas. También es importante no pensar mucho en el contenido de las preguntas ni tardar mucho en contestarlas. Utilizar lo menos posible la opción B. No omitir preguntas. Incluso aquellas preguntas que no se aplican a su caso deben ser contestadas. Contestar sinceramente. No responda pensando en lo que es bueno o deseable responder. Ahora procederemos a hablar de la descripción específica de la prueba. Esta consta de la evaluación de 16 rasgos primarios y 5 dimensiones globales. Este contiene 185 ítems, los cuales se van dividiendo según cada rasgo, y cuenta con 3 opciones de respuesta, siendo 2 de ellas totalmente contrarias y una intermedia. A partir de esto detallaremos cada factor determinando lo que se evalúa. El primer factor es afabilidad. Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. Puntuar alto en esta escala implica ser afectuoso y expresar las propias emociones, siendo placentero vincularse a otros y teniendo cierta facilidad para ello. Por contra, puntuar bajo acercaría la personalidad al polo esquizotímico, siendo poco afectivo, con pobre expresividad y un nivel elevado de rigidez y tendencia al aislamiento. Razonamiento, capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable moduladora de las variables de personalidad. Una puntuación alta haría pensar en alguien con facilidad para aprender, comprender y entender lo abstracto y adaptarse a las circunstancias. Puntuar bajo implica una menor capacidad para hacer frente al medio, teniendo mayor rigidez y menos opciones de respuesta y resultando complicado entender el mundo. Estabilidad, se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus retos. Se considera que una persona que puntúe alto tiene tendencia a ser capaz de mantener la compostura y tener una emocionalidad estable. Una puntuación baja reflejaría neuroticismo, labilidad y poco control emocional. Dominancia, se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los demás. Puntuar alto significa que el patrón de comportamiento es competitivo, independiente e incluso autoritario, mientras que las bajas puntuaciones indican sumisión y conformismo. Animación, evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad y la inhibición de la espontaneidad. Una persona que puntúe alto será sociable, motivada, impetuosa e impulsiva, mientras que las personas con baja puntuación tenderán a ser preocupadas, prudentes y ansiosas. Atención a las normas. La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo correcto e incorrecto se han interiorizado, y se emplean para gobernar la conducta humana. Hace referencia a la capacidad de autocontrol, decisión y valoración de los. Atrevimiento, evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y carácter emprendedor del individuo frente a la timidez y retraimiento social. Puntuar alto implica atrevimiento y espontaneidad,
mientras que bajas puntuaciones indican inhibición y timidez que impide hacer cosas. Sensibilidad, evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. Puntuar alto hace pensar en una persona emocional, amable y tímida, lábil. Bajas puntuaciones indican dureza emocional, pragmatismo y poca capacidad de ilusionarse. Vigilancia, evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo contrario. Las personas que puntúan alto son desconfiadas de las intenciones ajenas, mientras que bajas puntuaciones reflejan interés y confianza hacia los demás, así como capacidad de vinculación. Abstracción, evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. Tener una puntuación elevada hace referencia a la capacidad de ser excéntrico y poco convencional, imaginativa. Puntuar bajo en este aspecto refleja una personalidad centrada en la realidad, con poco interés artístico y convencional. Privacidad, en esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad, y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones. Capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y observar las diferentes opciones y perspectivas. Personas que puntúan alto tienen habilidad para detectar y analizar tanto la realidad como a sí mismos, mientras que los que tienen baja puntuación son más ingenuos, crédulos y apertura al cambio. Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica, innovadores. Puntuar alto indica interés por lo intelectual y apertura mental. Bajas puntuaciones indican conservadurismo, tradicionalidad y respeto. Autosuficiencia, se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo. Puntuando estas personas alto en la escala, o la preferencia por tomar decisiones consensuadas por el grupo y depender de otras personas, siendo en este caso la puntuación más baja. Perfeccionismo, en esta escala se pretende medir la flexibilidad y tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina. Puntuar alto hace pensar en la presencia de personalidad controladas, mientras que una baja puntuación refleja despreocupación. Tensión, esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad. Individuos nerviosos. Continuemos. Dimensiones globales. Sirven de resumen general de la situación del paciente, si bien aportando información más general, y menos precisa que el análisis pormenorizado de cada escala. El primero. QS1, introversión y extraversión. Las personas con facilidad para relacionarse tienen una elevada puntuación en este factor secundario, siendo el segundo es QS2, ansiedad, tranquilidad. Serenidad y seguridad son características comunes en personas que puntúan bajo en esta escala. Por contra, las personas ansiosas e inseguras tienden a tener elevada puntuación en esta escala. El tercero es QS3, susceptibilidad, tenacidad. Las personas que se preocupan, se frustran o se desaniman fácilmente tienden a puntuar bajo, independientemente de su nivel de amabilidad. También suelen ser analíticos. Por contra, una puntuación elevada indica capacidad de decisión y estabilidad, si bien también un menor nivel de valoración de riesgos. El cuarto corresponde a QS4, dependencia e independencia. Refleja en sus puntuaciones altas independencia, asertividad, desinhibición y radicalidad, mientras que si se puntúa bajo se indica inseguridad, humildad, timidez y moralismo. La quieta se refiere a QS5, alto autocontrol y bajo autocontrol. El quinto y último factor de segundo orden surge de la combinación entre los factores G y Q3 para medir el nivel de control del superego de la persona. Los que obtienen altas puntuaciones son personas muy autocontroladas, persistentes, concienzudas, compulsivas y tenaces. Los que obtienen bajas puntuaciones poseen un bajo control de su superego, y se dejan llevar fácilmente por sus impulsos y necesidades.
Tener en cuenta. Los pasos generales son observar en primer lugar los estilos de respuesta para observar si los resultados del test son fiables, para posteriormente valorar las dimensiones globales y los decatipos extremos. Escalas de fiabilidad. Escalas de estilo de respuesta, fomenta escalas de estilo de respuesta. Manipulación de la imagen, valora si las respuestas son sinceras o van guiadas por deseabilidad social. Aquiescencia, determina la tendencia de contestar siempre positivamente a las preguntas, puede indicar. Datos generales del evaluado. Nombres y apellidos. Nicole Yelitza Rico Gutiérrez. Edad, 19 años. Sexo, femenino. Ocupación, estudiante universitario. Fecha de evaluación, 22 de mayo del 2022. Comenzando con el factor A. Según el puntaje se denota ser de buen carácter, trabajar con la gente, participativo, calmado, confiado, adaptable, atento. Punto. En el factor B describe tener una capacidad mental baja, poca capacidad para organizarse, moral baja e inconstante. El factor C se pauta un porcentaje bajo, lo que quiere decir con poca fuerza del yo, que involucra una inestabilidad emocional, perturbable con facilidad, preocupado y aprensivo. En el factor E según los resultados se observa ser asertivo, solemne, serio, dogmático, rebelde y engreído. Punto. En el factor F se demuestra un rasgo introspectivo, silencioso, preocupado, reflexivo, poco comunicativo y cauteloso. Respecto al factor G se muestra la poca fuerza del superyo y mucha fuerza del superyo. Respecto a los datos se obtienen rasgos inconsistentes, no hace caso a las normas, frívolo, autoindulgente, desenfrenado e indolente. Punto. Se observa en el factor H un rasgo tímido, retraído, cauteloso, autocontenido, cuidadoso. Frente al factor I tiene un rasgo independiente, realista, confiado en sí mismo, autosuficiente y rudo. El factor E le da las características de desconfiado, celoso, correctos en su conducta despreciando lo mediocre. En el factor M se muestra una persona medianamente imaginativa, poco convencional, entusiasta y exigente. Con el factor N se envuelven los aspectos de sencillez y astucia, moderadamente siendo una persona natural, auténtica, espontánea, ingenua, franca y sociable. Seguidamente el factor O reúne características de imperturbable y culpabilidad, hallándose una persona extremadamente insegura, preocupada, ansiosa. En el factor Q1 según los resultados, una persona moderadamente tradicional. En el factor Q2 se localiza adhesión a grupo, y autosuficiencia viéndose como una persona considerablemente decisiva frente a sus propias decisiones e ingeniosa. El factor Q3 evidencia en los resultados un rasgo regular controlado, escrupuloso socialmente, dándole importancia a su autoimagen, persistentes y socialmente aceptables. El factor Q4 se muestra la poca atención y mucha atención, tratando así un rasgo central de tenso, frutado, irritable e impulsivo.